Hola a todos, bendiciones. Mi nombre es Germán Rica, soy pastor en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y tengo la bendición de estar con ustedes por este medio. Gracias por la invitación y quiero que juntos abordemos esta pregunta que me fue hecha. ¿La oración cambia los planes de Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Si no te la hiciste, es bueno que te la hagas porque te va a poner a pensar. Mira, la oración es una de las disciplinas espirituales que Dios dejó establecida para sus hijos. Cuando hablamos de disciplina, no hablamos de castigo, por favor, no lo malinterpretes. Una disciplina es algo que el Señor anima a que sus seguidores practiquen. La oración, has escuchado seguramente esto, es lo que es para un ser vivo poder respirar. Entonces, para un cristiano, orar es el mismo nivel que respirar para un ser vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es imprescindible y Dios nos anima vez tras vez. En la Escritura encontramos muchos textos bíblicos, textos que dicen que la oración del justo es eficaz, por ejemplo. Otro texto en Romanos, y a mí me encanta mucho, dice que el Espíritu que está en nosotros, que mora en nosotros, los hijos de Dios, nos hace clamar Abba Padre, nos hace entrar en una profunda intimidad en la oración. La oración nos hace crecer, nos transforma, nos alinea con su voluntad. ¿Por qué? Porque la oración tiene dos grandes motivos principales. El primero de todo es llevarle gloria al Señor. Cada vez que los hijos nos ponemos de rodillas y clamamos al Señor, llevamos adoración a Él, llevamos gloria a su nombre. Pero en segundo lugar, y ahí está una de las razones principales por las cuales el Señor nos anima a orar, es porque somos transformados, somos edificados y el Señor puede cambiarnos en el medio de un proceso cuando el corazón se humilla a Dios y clama en súplica, oración y ruego. Jesús mismo nos muestra cuando Él estaba en el monte Getsemaní, su oración era: pasa de mí esta copa. Dios, no quiero vivir lo que viene mucho dolor, mucho sufrimiento, pero aún así en la misma oración uno ve el cambio que sufre en su mente y en su corazón. Termina diciendo: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Cómo es transformada la voluntad de Jesús en ese mismo momento de oración? Es un ejemplo, es un tesoro, es una perla en la Escritura que nos muestra cómo Dios transforma nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? También nos hace ver y entender de que Dios tiene una mirada completa y mucho más amplia de todas las cosas. No es que Dios se le escapan detalles, no es que Dios no está al control, Dios está al control absolutamente de todo. Nuestra mente es muy limitada para entender a Dios y a veces queremos razonar a Dios y buscamos en esa intención de razonar a Dios explicaciones, respuestas, pero la verdad es que no lo vamos a lograr. La oración tiene el poder para poder transformar a los que oran, a los que claman, pero sobre todas las cosas nos alinea con la voluntad del Padre, la cual le lleva gloria a Él. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿la oración cambia los planes de Dios? La respuesta es no. No, porque como Dios es soberano, Dios tiene un plan por encima de todas las cosas, no van a cambiar. Te voy a decir algo. Por ejemplo, uno de los planes supremos que Dios tiene y que nosotros los hijos de Dios esperamos con ansia es el retorno del Mesías. Ahora, por más que todos los cristianos del mundo se pongan de acuerdo, clamemos, oremos, jamás vamos a ver que Dios no venga. No vamos a poder detener lo que Dios ya decretó. Hay decretos de Dios que no se van a mover porque ya están establecidos. Pero, el Señor nos insta. ¿Por qué el Señor nos instaría a que los hijos presentemos con oración y ruego nuestras peticiones ante Él? Porque Él quiere que pidamos y clamemos al Señor. De hecho, hay textos bíblicos que dicen, si nos pusieran 2 o 3 de acuerdo, dice que el Señor hará en medio nuestro. Pero ese texto bíblico está un poco sacado de contexto. Ese texto bíblico está hablando de la disciplina dentro de la iglesia, no está hablando de la respuesta de la oración. La respuesta de la oración tiene que ver con la voluntad de Dios. Ahora, nuestro lugar, nuestro rol como hijo de Dios es hacer lo que Dios, nuestro Padre y Señor, nos pide. Oren, clamen, desarrollen una capacidad de orar, una vida de oración que presente sus súplicas, sus peticiones al Señor. Dios nos lo pide y nosotros no podemos conocer en detalle su voluntad. Pero si el Señor, a quien amamos, a quien entregamos nuestra vida, nos pide esto, seguramente es por algo bueno. Entonces, nuestra
parte no es razonar si podemos cambiar o no cambiar. Nuestra parte es ser fiel al Señor e ir a Él en oración. Vaciar todo lo que hay en nuestro ser delante del Señor y clamar. Algunos recordarán este texto bíblico donde Moisés mismo estaba en el monte Sinaí, cara a cara con el Señor. El pueblo había sido libertado de Egipto y estaba empezando su peregrinaje. Dios y Moisés cara a cara hablando, y abajo el pueblo viviendo un desastre, creando ídolos, viviendo un montón de cosas terribles. Y en esa misma conversación, mientras Dios hablaba con Moisés y el pueblo hacía todo lo contrario, Dios le dice que mira lo que tu pueblo está haciendo, mira lo que tu gente hace. Y naturalmente, al parecer, Dios dice va a castigarlo. Y el clamor y la oración de Moisés fue, Señor, no, y le recuerda de alguna forma al Señor las promesas, y el Señor al terminar de hablar y de clamar a Moisés, el Señor dice, bueno, no los voy a acabar, no los voy a exterminar. Entonces, la pregunta natural sería, ¿Moisés hizo cambiar de parecer a Jehová Dios? No. Eso es lo que parece si hacemos una mirada muy rápida del texto. Pero si nos ponemos a ver de que Dios es un Dios supremo, es un Dios que tiene la capacidad de ver mucho más allá de nosotros, vamos a entender de que su voluntad tenía que ver con trabajar en el corazón de Moisés y desarrollar el carácter de Moisés. Fíjate que Moisés no tenía ninguna forma de saber lo que estaba haciendo el pueblo de Dios, porque él estaba en la presencia de Dios, en el monte, en plena relación con Dios. Pero Dios mismo fue el que dijo, mira lo que el pueblo está haciendo, y el pueblo está haciendo esto, esto y esto. Dios mismo le muestra esto. ¿Para qué? Para que Moisés clamara a Dios Padre por misericordia. No es que Dios se arrepiente, no es que Dios cambia sus planes. Sus planes son tan grandes que nuestra mente es muy limitada y no nos deja ver. Y gloria a Dios porque no nos deja ver. Porque no tenemos la capacidad de ser Dios. Por eso hay un solo Dios supremo, mayor que todas las cosas, y que se manifiesta en tres formas, la Trinidad Santísima. Nuestro rol, amado hermana, es solamente orar al Señor, clamar a Él y dejar que el Señor haga en tu vida, haga en las circunstancias, en el clamor, y Él se va a glorificar. La oración no cambia los planes de Dios, pero sí cuando vamos en oración, las cosas cambian. No los planes de Dios, las cosas cambian. Gracias por estos minutos, que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo.